Somos el equipo 17. El equipo 17 trabaja unido con un mismo sentir y a una sola voz glorifica a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy desarrollaremos el estudio bíblico biográfico. Primero, escogemos un personaje. Hemos elegido a José, hijo de Jacob. Segundo, recopilaremos todos los versículos bíblicos que hablan acerca de José. Tercero, examinaremos los pasajes bíblicos para obtener información. Génesis 30, 24, Génesis 37, 2, 4, 9, 11, 14, 18, 23, 24 y 28. Génesis 39, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21. Génesis 40 del 1 al 3 y del 6 al 8. Génesis 41, 1, 14, 39, 40, 53, 54. Génesis 45, 1, 4, 7, 8, 25, 26. Génesis 52 y Hebreos 11, 22. Aplicaremos una entrevista al personaje bíblico. ¿Dónde y cuándo nació? José nació en Padán Aram o Mesopotamia, donde su padre Jacob vivió con su tío Labán. El lugar exacto de su nacimiento se encuentra en la región del antiguo Oriente Medio, en el siglo XIV a.C. ¿Y cómo fue su nacimiento? Raquel, la madre de José, tuvo dificultad para concebir hijos y lo que fue una fuente de gran tristeza para ella. Jacob amaba a Raquel profundamente y esto te entristecía aún más. Dios escuchó la oración de Raquel y finalmente lo bendijo con un hijo. Esta fue una respuesta a su deseo y lucha por tener hijos. Raquel, después de luchar con la infertilidad, finalmente concibió y dio a luz a José. ¿En qué época vivió? José nace de Raquel en el año 1914 a.C. Su padre Jacob tiene unos 96 años, sus hermanos Rubén de 6 y Judá unos 3 años. José tiene unos 6 años cuando se dio el encuentro entre Jacob y Esaú. Esto lo encontramos en Génesis 33, 7. José tenía 11 años cuando nació Benjamín y su mamá Raquel. José tiene 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Esto también lo encontramos en Génesis 37, 2. ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? Padre de José, Jacob, Israel y Raquel, sus hermanos Rubén, el primogénito de Jacob, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, los tíos de José, Esaú y Labán. ¿Qué tipo de personas eran? José fue paciente, perseverante y moralmente íntegro, dado a la sabiduría y talento capaz de perdonar y reconciliar y profundamente leal a Dios. Su educación se basó en la enseñanza de su familia y se enriqueció a través de sus experiencias en Egipto, lo que le permitió destacar en situaciones desafiantes y liderar con integridad. ¿Quiénes influencia recibió? José fue influenciado por su familia, su fe religiosa, sus experiencias en Egipto y sus habilidades personales. Estas influencias ayudaron a moldear su carácter y lo llevaron a desempeñar un papel fundamental en la historia bíblica como un salvador de su familia y como un líder en Egipto. ¿Cuál era su ocupación? Pastor, carcelero o guardia de prisión, administrador, intérprete de sueños, gobernador de Egipto. ¿Cómo trabajaba? José muestra su habilidad para adaptarse en las circunstancias
y trabajar con diligencia y sabiduría en cada etapa de su vida, lo que finalmente lo llevó a una posición de gran influencia en Egipto y a desempeñar un papel fundamental en la historia de su familia y del pueblo de Israel. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Jacob, Raquel, Lea, Bilha, Silpa, sus 11 hermanos, Potifar, la esposa de Potifar, compañeros de prisión, el faraón, su esposa y sus hijos, Manasés y Efraín. ¿Cómo influyeron en su vida? Las personas que influyeron en la vida de José fueron sus padres, quienes pusieron los cimientos de su fe, sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a Potifar, compañeros de prisión y a quienes interpretó el sueño, el faraón, cuya interpretación de su sueño lo llevó a una alta posición en Egipto, y su esposa, sus hijos, quienes representaron un nuevo capítulo en su vida y en la historia de su familia. ¿Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? Logros de José: ascenso al poder en Egipto como gobernador, exitosa gestión de la hambruna mediante el almacenamiento de alimentos, reunión con su familia después de años, la bendición de sus hijos Manasés y Efraín en Egipto. Fracasos y desafíos de José: fue vendido como esclavo por sus hermanos, experimentó las falsas acusaciones y prisión debido a la esposa de Potifar, sufrió la soledad y la separación de su familia durante muchos años. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y puntos débiles? Puntos fuertes: mantuvo su integridad moral, tenía la habilidad para interpretar sueños, mostró dedicación al trabajo, demostró paciencia y perdón, poseía sabiduría en la administración. Puntos débiles: mostró arrogancia juvenil al compartir sus sueños, parecía ingenuo al no percibir la hostilidad de sus hermanos, a veces confiaba en exceso en otros, experimentó sufrimiento personal, incluyendo la separación de su familia, la venta como esclavo y la prisión injusta. ¿Cómo influyó en la vida de su familia, de su pueblo, de la nación, iglesia? Reconciliación familiar y perseverancia de la familia de Jacob, preservación en la nación al administrar sabiamente la hambruna, asentamiento en Egipto para su familia, contribuyendo al crecimiento, ejemplo de integridad moral y perdón, cumplimiento de la profecía sobre la esclavitud y liberación de su descendencia. ¿Cómo finalizó su vida? José muere en 1804 antes de Cristo en Egipto a los 110 años. Génesis 50:26. José vivió 54 años después de la muerte de Jacob. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd, pero no fue sepultado.
Organice la Sí. información ya sea de manera cronológica o lógica. El nacimiento y primeros años de vida de José. Génesis 30 y 35. José es vendido por sus hermanos. Génesis 37, 23 al 24. José en Egipto. Génesis 39, 2 al 3. Tentación con la esposa de Potifar. Génesis 39, 7 al 9. Interpretación de los sueños del copero y el panadero. Génesis 48. Interpretación de los sueños del faraón. Génesis 41, 25. Reconciliación con sus hermanos. Génesis 45, 4 al 5. Muerte y legado. Génesis 50, 22 al 26. 6. Amplíe con ayuda y recursos complementarios. Libros, comentarios bíblicos. José es vendido como esclavo. Capítulo 37, del 1 al 17. Las palabras, esta es la historia de la familia de Jacob. Parecen ser un cambio brusco. La historia de Jacob, capítulos 25 y 35. Se interrumpe con las generaciones de Saúl, capítulo 36. Y entonces continúa desde el capítulo 37 hasta el final del libro, con el énfasis sobre José, hijo de Jacob. José es una de las figuras, tipos o símbolos más hermosas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, aunque la Biblia nunca le nombra explícitamente como figura. Pin enumera 101 comparaciones entre José y Jesús, y Ada Aversion enumera 121. Por ejemplo, su padre amaba a José, verso 3, reprendió el pecado de sus hermanos, verso 2, sus hermanos le aborrecían y le vendían a sus enemigos, verso 4, 26 y 28. Fue castigado injustamente, capítulo 39. Fue exaltado y llegó a ser salvador del mundo porque todo el mundo tuvo que ir a él para obtener pan, capítulo 41 y verso 57. Recibió una novia de entre los gentiles durante el tiempo de rechazo de sus hermanos, capítulo 41, 45. Punto número 7. El punto número 7. Extraiga las conclusiones y vincúlalas a tu vida. Aplicaciones personales. Integridad y honestidad. La vida de José destaca la importancia de mantener la integridad y la honestidad en todas las situaciones de la vida. Aplicación. Debemos ser personas íntegras y honestas, actuando con principios morales en todo momento, sin importar las dificultades o tentaciones que enfrentamos. Perseverancia ante la adversidad. A través de las numerosas dificultades que enfrentó José, nos inspira a perseverar y mantener la esperanza, confiando en que las circunstancias pueden cambiar. Aplicación. Debemos superar las adversidades con determinación y confianza, y que con esfuerzo y fe podemos superar cualquier obstáculo. Perdón y reconciliación. El acto de perdón y reconciliación de José es un ejemplo poderoso de cómo debemos tratar a quienes nos han herido en la vida. La aplicación: debemos practicar el perdón y buscar la reconciliación con aquellos que han herido y librándonos de la carga del resentimiento y restaurando las relaciones sanas. Las relaciones sanas. Sabiduría. Sabiduría en la toma de decisiones. La sabiduría de José en la toma de decisiones nos recuerda la importancia de basar nuestras elecciones en la prudencia y la sabiduría. Aplicación. Debemos tomar decisiones bien pensadas y considerar las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar impulsivamente. Propósito y providencia divina. La vida de José muestra cómo Dios puede usar incluso las circunstancias difíciles para cumplir un propósito mayor. Aplicación donde debemos confiar en la providencia divina
y buscar un propósito en nuestra vida, reconociendo que nuestras experiencias pueden estar estimadas a algo más grande. Humildad. A pesar de su éxito y poder, José mantuvo la humildad y atribuyó a sus logros a Dios. Explicación. Debemos cultivar la humildad en nuestra vida y reconociendo que nuestras habilidades y logros son regalo y recomendado a ser agradecidos y humildes en todo momento.